Buenas tardes. Este video tiene el fin de dar a conocer lo que es el recurso suelo. Mi nombre es Zaida Rivero Sánchez, soy ingeniero agrónomo. Actualmente ocupo el cargo en la Dirección de Conservación de Suelo, de Certificación y Sequía del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Quiero comentarles a manera introductoria el contenido de este material que se va a hacer. Primeramente vamos a hablar sobre la génesis y morfología de los suelos, los factores que forman parte de este proceso de formación, al igual de lo que corresponde a ese maravilloso mundo de integración, de equilibrio, que son los componentes del suelo desde el punto de vista físico, natural y biológico, al igual que son los temas, los problemas de degradación y cómo podemos llegar a una planificación a través de medidas de conservación para un manejo sostenible de este recurso. Primeramente, si interactuáramos y yo le preguntara a ustedes qué es el suelo, muchos me dirían que es el sustento de las plantas, otros me comentarían que bueno, que el suelo tiene la capacidad de retención del agua y filtración de la misma, al igual que es un importante sumidero de carbono. Todos estos elementos forman parte de este gran concepto. Podemos decir que es resultado de un proceso a través del tiempo, de lo cual a través de varios procesos de formación se forma este recurso. Podemos decir entonces, en términos generales, que el suelo es producto de un proceso de formación del material parental que forma parte de la litósfera de la tierra y que a través de unos procesos de intercambio, no solamente químicos, sino también biológicos, se va desarrollando. Este mismo proceso de formación de un material parental a través de estos factores formadores da la diferenciación a nivel mundial de los suelos, el clima, la pendiente, el contenido de microorganismos que se encuentran en ese proceso de formación, de meteorización, da la característica diferencial de cada uno de estos suelos. Podemos hablar entonces de cómo está constituido. Podemos hacerlo a través de una descripción de un perfil que no es nada más de tener expuesto el suelo a través de una calicata, un mecanismo que nos permite observar cada uno de estos compartimientos, horizontes que lo constituye, el cual a través de una caracterización de ciertos elementos como lo que es la textura, la porosidad, el pH, así como otros elementos, nos da la posibilidad de determinar cuáles son las potencialidades o limitaciones de este espacio para el desarrollo desde el punto de vista agrícola, pero también como para otros usos. Cuando estamos hablando de los componentes del suelo, hablamos de la parte física, la parte biológica y la parte química, lo debemos ver como todo un sistema armónico engranado, donde la misma naturaleza permite de que actúen de una manera armónica, solo que a través de medidas o prácticas que van en contra de estos mismos procesos naturales, estamos llevando a los suelos a una degradación. Cuando nosotros hablamos de la parte física del suelo, nos hacemos referencia a la mecánica, a los componentes texturales de este suelo, es decir, estamos hablando de la arcilla, del limo y de la arena. Esto, a su vez, pueden ser caracterizados dependiendo de su porcentaje en el suelo y podemos determinar que un tipo de suelo es arenoso o arcilloso y de esta manera poder tomar las medidas necesarias para su manejo. Cuando estamos hablando de los procesos químicos, estamos hablando de la parte que no vemos, pero que está ahí en el suelo desarrollándose a través de una caracterización, una escala química de lo ácido y lo básico. ¿Por qué decimos que ácido básico? Existe una escala del 1 al 14 donde podemos determinar estas características. Fíjense que la acidez es una característica que va de una escala, si se quiere, del 4 al 6, 6.5, y así como la parte de neutralidad, que es un pH 7, y el pH ácido nos va a decir a nosotros la posibilidad
de que se desarrollen en estos suelos, o las limitaciones también que tengan esos suelos, de algunas reacciones químicas y el desarrollo de los microorganismos. Fíjense que un elemento clave para la movilización de los micro o macro nutrientes del suelo lo tenemos en el pH, considerando el pH neutro uno de los excelentes para lo que corresponde al nitrógeno, el aprovechamiento del nitrógeno, del fósforo y el potasio. Cuando hablamos del otro componente, vamos ya a la parte de los seres vivos, que es la parte biológica del suelo, estamos haciendo referencia a la materia orgánica y a toda esa serie de organismos que viven en la superficie del suelo y que a través de ellos se permite ese intercambio y esa mejora y engranaje de todo este gran ciclo para la producción alimenticia y también para la misma conservación y equilibrio de la naturaleza. Quisiera hacerle un comentario en relación al concepto de suelo, tierra y ecosistema. Cuando estamos hablando de los suelos, estamos hablando de un componente más de lo que es la tierra. La tierra junto con el agua, la vegetación, el mismo ser humano. Cuando estamos hablando de un ecosistema, ya incorporamos no solamente el concepto de suelo, sino también estamos hablando de la tierra y el ecosistema como tal, con todas las actividades socioeconómicas y lo que corresponde al ser humano. Podemos integrarlo de manera tal que están lo que forma parte de la bacteria, los hongos, pero también existe un componente, un intercambio natural que es ese engranaje con las plantas. La planta también aporta al suelo toda esa glucosa y elementos que necesita materia para que se desarrollen estos microorganismos. Entonces fíjense que todo este sistema físico, químico y biológico funcionan en armonía, y que si lo vemos desde el punto de vista de la agricultura convencional, solamente estamos hablando de lo físico y de lo químico, es decir, estamos hablando de los componentes texturales y estamos hablando de las reacciones químicas y los procesos que se pueden dar en el suelo. Sin embargo, dentro de lo que llamamos la agricultura ecológica, este es un gran sistema que no se puede divorciar ni puede funcionar sin alguno de estos elementos no está presente. Bueno, la situación del desarrollo de la conservación de los suelos es algo que se viene desde los inicios de la humanidad, cuando las civilizaciones comenzaron a organizarse, lo hicieron en torno a la agricultura, solo que se ha venido degradando los mismos avances tecnológicos, pero pensemos en el avance tecnológico como aquel que se produce sustancias nocivas, tóxicas, y que de alguna manera esa basura va a disponerse en los suelos. Estos procesos de degradación nos está llevando a agotar este importante recurso necesario para lo que es el tema de la seguridad alimentaria. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué es la degradación de la tierra? Existen diferencias en lo que es la degradación del suelo y la degradación de la tierra. La degradación del suelo, hablamos de estos elementos que poco a poco se van perdiendo a través de procesos como físicos, cuando la porosidad y la capacidad de la movilización del agua en el suelo se hace difícil, se dificulta, se generan costras, se genera compactación. Ese es el tipo de degradación del suelo físico. Cuando hablamos de la degradación del suelo química, estamos hablando de una pérdida de la vida y calidad producto de agentes nocivos que limitan esta calidad, esta producción. Así entramos al tema de la degradación de las tierras. Existe una conceptualización que se maneja a través de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, donde hablamos de una degradación de la tierra desde el punto de vista de la desertificación. Cuando hablamos de la desertificación, es la limitación de desarrollo de la productividad por efecto del clima, los climas secos, áridos, semiáridos y subhúmedos secos, que dificulta que este proceso natural de generación de materia orgánica se desarrolle por las limitaciones también que estas condiciones de terreno se encuentran. En el caso de Venezuela estamos haciendo referencia a la zona norte costera del país. Hablamos de unos estados en cual su situación debe ser considerada
en los temas de calidad del agua, el tema de las prácticas que se deben implementar, igualmente lo que corresponde al desarrollo socioeconómico de esas zonas adaptadas a esta condición. Porque veamos que la desertificación, a pesar de ser considerado un proceso de degradación, son procesos naturales que se vienen desarrollando y del cual tenemos que convivir con ellos. El tema de la degradación de la tierra ocurre en cualquier clima, sobre todo en Venezuela estamos hablando de una degradación en aquellas zonas, cuencas torrenciales de alta pendiente, precipitaciones fuertes que ocasionan la pérdida de esta capa productiva a través de la erosión hídrica, la movilización de estos materiales. Hay unos temas muy importantes que se deben considerar en lo que es el manejo del suelo, que son las prácticas de conservación. Hemos hablado en muchas ocasiones de que esto se puede evitar a través de unos mecanismos donde este recurso puede ser manejado a través de la reforestación, a través de las construcciones de diques, de muros de piedra. Tenemos una clasificación muy particular aquí en Venezuela, la manejamos a través de una conceptualización de las funciones que nos presenta el profesor Fernando Delgado, donde las clasifica en prácticas azules, prácticas verdes y prácticas marrones. Ustedes dirán, bueno, ¿qué significación? De verdad que es una metodología bastante práctica que nos permite decir, bueno, las prácticas verdes están relacionadas con todo lo que es la cobertura vegetal, cuando hacemos rotaciones de cultivo, cuando hacemos el mismo proceso de la lombricultura a través de la creación de esa materia orgánica y ese humus que necesitamos en los suelos. Cuando hablamos de las prácticas azules hacemos referencia a lo hídrico, a evitar ese tipo de erosión causada por el agua. Ahí nos estamos haciendo referencia a los muros de piedra, a los diques, a las zanjas de absorción que eviten esa movilización, ese flujo de energía del agua y que se nos lleve esta importante capa productiva de nuestro suelo. Cuando estamos hablando de las prácticas marrones, son como medidas complementarias que nos permiten de una manera u otra hacer productivos estos espacios. Es decir, la presencia de rocas en el suelo pues limita la expansión de ciertas actividades, pero también puede ser provechoso en el caso de las construcciones de obras o como estructuras, como decir los diques. Hemos hablado de que también existe, más allá de estos procesos de degradación, limitaciones. En Venezuela se ha identificado, existen trabajos bastante serios en el cual se ha definido cuáles son estas características, como tiene que ver con el relieve, como que tiene que ver con el drenaje, lo que tiene que ver la fertilidad. Algunas zonas de Venezuela pues presentan características muy particulares que requieren de ciertas medidas para poderlos hacer productivos. Este conjunto de ideas nos hace reflexionar en lo que es hacer una planificación estratégica para el mantenimiento, mejoramiento de este recurso. Cuando hablamos de una planificación estratégica, nos estamos montando toda una conceptualización que parte de la identificación de los actores que deben hacer vida de un proyecto como este. El manejo y la conservación de los suelos va más allá de unas estrategias metódica estricta, no, aquí es la parte comunitaria, la parte social, el conocimiento de la localidad, lo que nos permite dentro de lo que es una contextualización de un espacio geográfico definir cuáles son estas áreas donde se amerita hacerse estos trabajos de conservación. Fíjense que nace desde la formación de un grupo que sea el promotor de esta iniciativa. Viene una fase de identificación del problema, viene lo que corresponde a un trabajo de diagnóstico sociocultural de la zona, al igual que pasamos a una fase donde ya tenemos que venir estructurando aterrizando cuáles son esas propuestas que se tienen acerca de esa zona para hacer una conservación. Igualmente debemos identificar para un plan estratégico cuáles serían las instituciones involucradas, al igual que los recursos financieros que se necesitan para el desarrollo de este tipo de trabajo.
Y así la fase de cierre, que sería ya estructurar un programa o plan estratégico que nos permita definir cuáles son esas acciones y en qué tiempo la podemos venir desarrollando. Entonces, bueno, en términos generales, esto es lo que quería comentarles acerca de este precioso recurso en el cual la riqueza de un país se mide es a través de su suelo saludable. Con todo lo que hemos conversado y le he presentado, espero que hayan captado la importancia de la conservación y la protección de los suelos, de la necesidad de hacer una planificación y de visualizar todos estos temas que tienen que ver con su degradación, al igual que con el tema de la conservación, donde es importante la participación de las comunidades en ese trabajo de integración, no solamente técnico, sino también social. Buenas tardes.